¿verdad? De la misma manera que HP fabrica servidores, integrando elementos de terceros para construir una solución con ciertas capacidades, de la misma manera que IT tiene que rediseñarse. Hacer esto una cadena de suministro donde los proveedores tienen un rol importante. Escoger excelentes proveedores, buenos proveedores, ¿ok? Y asegurarme que el servicio, mi cadena, mi supply chain de servicio efectivamente está funcionando de la manera correcta, con la calidad. Yo no puedo entregar 5/9 de uptime si mis proveedores no tienen esas capacidades. Sí. Ese ruido, ¿de dónde viene? ¿Hay manera de pedirle, por favor, que... Gracias. Entonces, lo que cada organización tiene que identificar es, bueno, cuál es esa mezcla de servicios. ¿Qué cosas dejo dentro de mi organización y qué cosas llevo afuera? ¿O qué cosas me puedo yo apalancar en esa cadena, en ese ecosistema que al final es la nube? No solamente es un tema de virtualización, insisto, es un tema de poder consumir servicios, preparar mi organización para consumir cierto tipo de servicios, a lo mejor que son contextuales. Colaboración, por ejemplo, no creemos que sea algo que vaya a definir si una empresa es más competitiva que otra, simplemente porque tiene una herramienta de colaboración. Entonces habrá que dejar ciertas cosas que sí distinguen el negocio, dejarlas dentro de casa, pero ir a buscar otros mecanismos que sean efectivamente más ágiles y identificar la mezcla óptima de qué cosas dejo adentro, qué cosas llevo, por ejemplo, a un proveedor que me va a gestionar un data center, sin que esto signifique que yo renuncie a tener herramientas como Salesforce o NetSuite, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es importante identificar también buenos proveedores. Muchos de ustedes están preocupados por la seguridad de la nube y habrán escuchado muchas veces que la seguridad no es un producto, es un proceso, y tiene toda la razón. Yo puedo tener los mejores productos desde el punto de vista y los uso para garantizar la seguridad, pero si hago un mal uso de ellos, no necesariamente voy a tener capacidad de apalancarme en esa capacidad, ¿no? Entonces es importante identificar buenos proveedores. Gran problema, el 90% de los problemas de seguridad tienen que ver con el proveedor. ¿Cómo escoger un proveedor? En un momento en que quizás muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacerlo todo en casa y no teníamos que salir a la calle a buscar los servicios que buscamos. Bueno, de la misma manera que ustedes escogen su banco, ¿verdad? Hasta hace algunos años la gente hoy todavía siguen guardando el dinero debajo del colchón, ¿verdad? Porque simplemente no confían en los bancos. Y quizás los que trabajamos en IT también nos da miedo llevar la información fuera de nuestras instalaciones, ¿no? Y perder todas estas capacidades, todo este ecosistema de soluciones que puede utilizar el negocio. Entonces es importante seleccionar el banco, o mejor dicho, el proveedor de tecnología IT. Y para ello es importante saber no solamente cómo es el portal que nos presenta de autoservicio, sino cómo opera detrás. Preguntar, por ejemplo, qué tipo de certificaciones tiene. ¿Es ITIL compliant o no es ITIL compliant? ¿Cómo cuida mi información? Calidad es importante. Adexus nos mostró algunas de sus certificaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay algunas de ellas, ¿no? Las ISO 9000, IPA, para garantizar, utilizadas en Estados Unidos para garantizar que la información, por ejemplo, de salud de los individuos, no está bien protegida, no está al alcance de terceros que no requieren de ello. Por supuesto, tengo que ver otros elementos, desde dónde se prestan esos servicios, dónde están ubicados, el costo, aunque aquí es el último, también es relevante. Entonces es importante entender qué tipo de servicios se está entregando o estamos recibiendo. ¿Es solo infraestructura? Bueno, ¿y por qué solo infraestructura? ¿Por qué no software como servicio? ¿Por qué yo estar dependiente, por ejemplo, de un solo proveedor? ¿Y por qué no contar con múltiples proveedores dependiendo del tipo de servicio que me está dando y tener esa capacidad de agregación, ¿no? Entender la historia de ese proveedor. Entonces es labor importante seleccionar los proveedores correctos, no guiarse solamente por un portal, a pesar de que el portal es una herramienta importante de autoservicio, ¿no? Riesgo.
¿Qué esto implica? Ah, caramba, tener que manejar múltiples proveedores no su riesgo, tiene su challenge. Por ejemplo, ¿qué pasa con la información que yo tengo depositada en Salesforce? ¿Y cómo la relaciono con la información que yo tengo en mi data center, con mi SAP? ¿Cómo establezco relaciones, verdad? ¿Cómo hago para, por ejemplo, utilizar infraestructura más allá de lo que mi data center permite? ¿Por qué no salir a consumir infraestructura de un Amazon Web Services o de un proveedor de infraestructura en modalidad pública o privada? Pero, de nuevo, buscando real convergencia, buscando que no importa el modelo de provisionamiento que yo seleccione, sea nube pública, sea nube privada, sea dentro de mi data center, sea fuera de mi data center, yo debo ser capaz de manejar infraestructura como uno solo, insisto, sin importar si está dentro de mi data center o está fuera de data center. Calidad y seguridad a lo largo de esos modos de provisionamiento como uno solo. Y la información, no importa si está en Salesforce, si está en mi data center, si es información estructurada, si es información no estructurada, como uno solo. Eso es realmente convergencia, ¿no? Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? De cierta forma, eso implica que no importa de dónde venga mi información, yo debo estar en capacidad de gerenciarla como uno solo. Si está en mi data center o está fuera de mi data center, debo tener esa capacidad. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos información convergente, tener esa capacidad. En el portafolio HP, esa capacidad implica tener herramientas como Autonomy, que hablaríamos luego en algunos minutos. Tener la capacidad, de nuevo, de medir calidad y asegurar servicios e información a lo largo de cualquier modo de provisionamiento. De nuevo, sin importar si es lo que Adexus me está dando de manera, está un poco mal enfocado, ¿verdad? Aquí dice infraestructura, aplicación e información. Tener la posibilidad no solamente de cuidar lo que Adexus me está cuidando, sino también cuidar lo que yo tengo en otros proveedores. En términos de aplicaciones, en términos de seguridad, de gestión, medir los SLAs de mis distintos proveedores. Requiero herramientas de ese tipo. Y luego la infraestructura, también, sin importar si la infraestructura la estoy usando dentro de mi data center, tener la posibilidad de salir a comprar infraestructura bajo demanda o bajo modelo tradicional, insisto, desde mi data center o los data centers de otros. ¿Ok? Entonces, son esos tres niveles: infraestructura convergente, gestión y seguridad convergente e información convergente, lo que definen cloud convergente de HP. ¿Ok? Esto en términos de visión. Ustedes me dirán, bueno, eso está muy bonito en términos de visión, pero ¿qué herramientas existen para poder manejar esto? Una de las cosas que nosotros hemos hecho en el área, por ejemplo, de infraestructura convergente, y es uno de los grandes problemas en estos momentos, todo el mundo quiere tener su propia versión de infraestructura convergente. Cada hypervisor tiene una manera de colaborar con su propio hypervisor. Cada Amazon Web Services tiene la posibilidad de permitir a los consumidores hablar idiomas de programación que permiten provisionar 300, 400 servidores desde un lugar remoto. OpenStack, no sé si ustedes conocen, es una iniciativa que nace de Rackspace y NASA hace cuestión de 3 años aproximadamente, y que nace precisamente, aunque como una iniciativa open source, nace también con la intención de permitir que proveedores y consumidores de servicios de la nube puedan efectivamente colaborar, pueda establecerse intercambios de proveedores y consumidores de estos servicios. Y este software es software efectivamente que permite a los proveedores de servicios entregar esas capacidades de infraestructura como servicio a través de interfaces abiertas. Ustedes saben que Amazon es un proveedor de nube pública que permite a los consumidores, activar servicios en la nube, ya bien sea por clics, ¿verdad? A través de la interfase propia de Amazon vía web, o también a nivel de programación, es decir,
desde mi data center, a través de las interfaces de comunicación o APIs de Amazon, yo puedo activar esos servicios. Y si yo quiero activar 300 servidores para hacer pruebas de desempeño, por ejemplo, hacia mi data center, pudiera yo hacerlo. Entonces, OpenStack lo que define es un lenguaje, una interfase común de operación que es parte de un ecosistema y no de un propietario, y no de una empresa en particular. De hecho, en esta iniciativa, ahí van a encontrar, además de HP, van a encontrar otros competidores de HP, como 3 letras, 4 letras, 5 letras y así, ¿no? Que por cierto, en tecnología, cuanto menos letras es mejor, ¿ok? Por si acaso, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual nosotros adoptamos OpenStack para permitir efectivamente disfrutar del mundo híbrido, del mundo de la nube, de los servicios que me da la nube. Insisto, romper la barrera de mi data center para poder salir a consumir servicios que otros me ofrecen de manera mucho más ágil. Entonces, por ejemplo, esta lámina es interesante porque, fíjense, habla de un caso en el cual yo puedo desarrollar, provisionar ambientes de desarrollo en la nube, donde yo cuento con herramientas, por ejemplo, puede ser de Amazon Web Services o de Azure, de Microsoft, y desarrollar y permitir a mis desarrolladores contar con todas las herramientas y con la infraestructura necesaria para hacer más rápido su trabajo. Luego, pues bueno, después que he desarrollado y he hecho las pruebas en la nube pública, las llevo entonces a mi data center para entregarlas a mis clientes internos, ¿verdad? Y ¿por qué no medir la calidad desde servicios que se ofrecen también desde la nube, medir la calidad de todo ese ecosistema? Poner a disposición de mi organización, insisto, más allá de lo que yo ya tengo, pero medir a lo largo de cada uno de esos modelos de provisionamiento. Eso es real convergencia. Ahora, nuestros expertos en marketing siempre poniéndole nombres, ¿verdad? Se queman el cerebro para definir una solución que le hemos llamado nosotros Cloud System, ¿no? ¿Qué es un Cloud System? Un Cloud System, efectivamente, es una agregación de infraestructura y software y servicios con la intención de poder gestionar, provisionar servicios, ya sea dentro de mi data center, con infraestructura o con aplicaciones dentro de mi data center, pero también usar lo que hay fuera de mi data center. ¿Ok? Es manejar la nube, sin importar desde dónde se entrega, si es pública, si es privada, si es interna, tradicional. Y eso es lo que hemos llamado nosotros Cloud System. La capacidad de hacerlo no solamente con herramientas HP, no solamente con infraestructura HP, sino hacerlo con herramientas de terceros, con distintos sistemas operativos, con distintos hypervisors, o sea, el mundo abierto realmente. 3 versiones de Cloud Systems, dependiendo del tipo de servicio que ustedes quieren llevar o quieren implementar en sus organizaciones. Cloud System Matrix es la herramienta para manejar la infraestructura como servicio. Muchos de ustedes tendrán Blades de HP, son clientes de HP. Bueno, el Cloud System Matrix no es sino esos Blades con software de gestión, no solamente de la infraestructura que tengo yo internamente, sino también poder gestionar y consumir de afuera. Vamos a verlo dentro de un momento. Siempre hablando en términos de infraestructura. Si luego mi interés es llevar servicios más allá de la infraestructura, por ejemplo, permitir software as a service, platform as a service, agregación de servicios, entonces agregamos un componente de software llamado Cloud Service Automation. Y vamos a ver después en qué consiste, qué es lo que permite hacer este Cloud Service Automation. Si ustedes son una empresa proveedora de servicios, pues a ese Cloud System Enterprise, fíjense que no son productos distintos, uno es la evolución del siguiente, ¿ok? Entonces ustedes pueden definitivamente ir en etapas para proyectos en los cuales ustedes quieran implementar este tipo de soluciones. Llega un momento que ustedes dicen, bueno, yo puedo ser un proveedor de servicios como negocio
y quiero agregar servicios, por ejemplo, que no están en mi data center para revenderlos a otras empresas. Y con ello agregar una capa de software precisamente para permitir el consumo de software as a service y la reventa de software as a service. ¿Ok? Entonces esas son las tres variantes. Cloud System Matrix para infraestructura, Cloud System Enterprise para, ya no hablando de infraestructura, hablando en términos de negocio, para software as a service, platform as a service, y para los service providers, Cloud System Service Provider. Uno es la evolución del otro. Partimos de la infraestructura y vamos poco a poco subiendo. No se trata solamente del provisionamiento, insisto, y ustedes tendrán en estos momentos en sus organizaciones capacidades de virtualización. Se trata de automatizar el end-to-end, la operación. Todos saben que colocarle en el escritorio a una persona, a un computador personal, es muy sencillo, eso es provisionarlo. Pero cuando necesitamos nosotros estar cuidando de que no le entren virus, de que hacer las actualizaciones correspondientes, recibir las llamadas del individuo y resolverle, ayudarlo a resolver la problemática de manejar el computador personal, todos saben que ahí es donde comienza el real trabajo. Provisionamiento es lo más sencillo, se ataca rápidamente, provisiono, ¿y luego qué? ¿Me olvido del problema? Todas las versiones de Cloud System, desde la Matrix hasta la Service Provider, tienen la capacidad de consumir servicios. No, insisto, no solamente usar la infraestructura o las capacidades internas, sino salir a consumir lo que está afuera. Y una de esas capacidades, por ejemplo, es consumir infraestructura como servicio. Cada uno de los Cloud Systems, y se han vendido unos cuantos en Chile y en toda Latinoamérica, tienen la capacidad ya por diseño de poder salir a consumir de Amazon Services, de Savis, ¿verdad? O de cualquier proveedor de servicios que use OpenStack como lenguaje de conversación para hacer ese intercambio de servicios. ¿Ok? Entonces, esos proveedores de servicios, como Adexus, por ejemplo, pueden efectivamente entregar esas capacidades y ustedes con ello romper las paredes, por decirlo así, yo uso mucho ese término, del data center. Esto también permite a ustedes contar con capacidades, por ejemplo, de recuperación de desastres, hablando con ese tipo de proveedores, sin depender si ese proveedor usa un hypervisor o no, simplemente conversando un idioma que permita activar servicios de recuperación de desastres en un proveedor de manera automatizada, sin saber si eso ocurre dentro de mi data center, insisto, o fuera de mi data center, o estoy usando un hypervisor de determinada marca u otra. Simplemente, y hay una oportunidad de negocio también aquí para el proveedor de servicio, ¿verdad? Con lo cual yo no tengo por qué tener, o el cliente no tiene por qué tener doble site para manejar su recuperación. El Cloud System permite provisionamiento automatizado también de almacenamiento. Al final estamos hablando de infraestructura, provisionar infraestructura. Es conocido en el mercado, hemos hecho varios anuncios respecto al Tripar, como una solución que ha sido seleccionada prácticamente por 9 de los 10 proveedores de servicios más grandes del mundo. ¿Ok? Gracias a sus capacidades en términos de eficiencia, autonómica, no estamos hablando de automatización solamente, sino autonómica en el sentido de poder responder a exigencias en la demanda de la infraestructura y poder mover cargas de trabajo automáticamente dentro de la propia solución. Vamos a ver un poquito más adelante. La razón de esta tecnología de Tripar, del liderazgo de esta tecnología, es que primero rompe con los paradigmas de los que han sido los sistemas de almacenamiento existentes hasta ahora. Hablar de, por ejemplo, de modelos de conexión ya no jerárquicos, es decir, dispositivos conectados a servidores conectados a un módulo de almacenamiento, un esquema jerárquico. No, aquí implementamos el sistema de mallas. Los mismos dispositivos de almacenamiento Tripar se conectan entre sí para ayudar a los movimientos de cargas entre distintos nodos. La capacidad de responder autonómicamente a demandas en la carga viene dado del movimiento, por ejemplo, de que el propio sistema Tripar detecta
qué tipo de información está comenzando a ser demandada y lleva esta información a, por ejemplo, a las áreas de mayor desempeño, de mayor performance, para poder responder a esos incrementos en la demanda inesperada. Por ejemplo, llevar información que estaba contenida inicialmente en disco SATA, llevarlo a disco SAS, para entonces responder a esa demanda y luego cuando, digamos, esa demanda cae, pues volver a colocar la información en discos de menor costo y de menor desempeño. Garantizar la mayor densidad, lo que llamamos el team provisioning, 50%. Nosotros podemos firmar con ustedes contratos donde a lo mejor ustedes hoy en día con otros proveedores están usando 14 teras o 4 petas de información y probablemente con este tipo de soluciones ustedes solamente requieren tener físicamente el 50% de ese almacenamiento. No es solamente provisionar de manera delgada, sino mantenerse delgado, gracias a capacidades mayormente contenidas en ASICs, es decir, en tecnología de procesamiento dedicado para tareas de I/O, no procesadores de uso general con software de control para manejar I/O, no, son chips específicos para manejar situaciones de I/O de alto desempeño, como por ejemplo está demostrado en esta lámina. Hoy en día no solamente es la solución que responde con mayor capacidad en términos de IOPS, sino también con los menores tiempos de respuesta. ¿Ok? En términos de tecnologías de redes, HP está promoviendo la necesidad de reducir el nivel de capas que hay dentro de los data centers. Ya las conversaciones de redes de tipo jerárquico norte-sur que se daban entre, digamos, dispositivos y cores, hoy en día no tiene sentido. Hoy la conversación es entre los propios dispositivos y hacer o aumentar los niveles de jerarquía dentro del data center en términos de comunicaciones, lo que hace es agregar alcabalas, ¿verdad?, a esas autopistas de alta velocidad, alcabalas que lo que hacen es deteriorar los tiempos de respuesta. Entonces es necesario para mantener, y por ejemplo aprovechar tecnologías como 40 gigabits o 100 gigabits, reducir esos números de alcabalas para entonces lograr esos mejores desempeños y ayudar a la conversación que ocurre de este a oeste dentro del data center. Otra de las cosas que es compleja en el mundo de redes tradicional tiene que ver con la definición de los parámetros a la hora de colocar una aplicación en producción. Hay una serie de preguntas que deben ser resueltas antes de colocar esa aplicación y esos parámetros efectivamente se definen de acuerdo a circunstancias de la aplicación. En un mundo estático donde la aplicación siempre se va a quedar en el mismo data center, esto puede que se haga una sola vez, pero cuando esa aplicación, por ejemplo un SAP, necesita ser movida a otro data center, pues es ideal que cuando mueva la aplicación yo pueda arrastrar también los atributos de esa conexión con la cual la aplicación venía interfaceando con los clientes. Entonces, eso es lo que en el mercado, digamos, hoy en día de tecnología se habla mucho, que son las redes definidas por aplicación, por el software, o Software Defined Networks, SDN. Probablemente ustedes han escuchado hablar de ello. Bueno, la implementación de SDN en HP se denomina Virtual Application Network. Básicamente el concepto es el mismo. Poder, los atributos asociados a las aplicaciones desde el punto de vista de conectividad, no solamente direcciones IP, sino también calidad de servicio, VLANs asociadas, etcétera, esos atributos poder arrastrarlos y llevarlos con las aplicaciones. O cada vez que yo quiero provisionar una aplicación de ese tipo, hacerlo también con los atributos de redes ya predefinidos, ¿no? Eso implica agilidad en la implementación de esos servicios. Cloud Service Automation es el nivel siguiente a las capacidades de infraestructura como servicio. Ya habíamos dicho que Cloud System Matrix permite consumir infraestructura, pero si yo quiero consumir o construir también soluciones más orientadas a negocios, yo debo entregar servicios de software o de plataforma. Y Cloud
Service Automation permite esas capacidades. Precisamente, Oscar nos hizo la presentación, algunos de los videos en la sesión anterior, es la herramienta que usa Dexus. ¿Okay? Hay un portal donde el cliente no es que pide un data center virtual. O sea, a los clientes de negocio no les interesa tener data centers. Eso es infraestructura en todo caso. Pero a los clientes de negocio les interesa tener los servicios. Dame los servicios de colaboración, dame los servicios. Y si yo quiero expresarme y yo quiero hablar con mi cliente de negocio, no le puedo hablar en términos de data center. Tengo que hablar en términos de qué es lo que la herramienta, qué tipo de servicio yo le voy a dar. Entonces, el portal debe ser un portal efectivamente entendido para ese tipo de clientes. ¿Okay? Una de las cosas interesantes del Cloud Service Automation como suite de productos de software es que se apoya en distintos proveedores de recursos, de infraestructura. Aquí en la lámina quizás no lo vean bien, pero fíjense que están efectivamente distintos elementos como son Tripar, Amazon, Elastic Cloud Services, OpenStack, ArcSight para manejo de esquemas de seguridad, es decir, y cualquier otro proveedor de recursos que puede ser de HP o no HP. Entonces, se apoya en proveedores de infraestructura para luego, encima de ello, generar la orquestación necesaria para construir los servicios, ya no de infraestructura, ¿verdad? Porque eso lo proveen estos proveedores de recursos, ya no la infraestructura, sino entregar software as a service o platform as a service. Tener la capacidad luego de medir calidad, insisto, no solo dentro de mi data center, sino fuera de mi data center, en la nube. ¿Okay? Garantizar que los niveles de servicio, los SLA, se entregan de acuerdo a lo que estaba definido. ¿Okay? Poder diseñar servicios. Y esto va más allá del simple provisionamiento. Provisionar, fíjense, esta data es interesante. Y es por eso yo les preguntaba, bueno, ¿acaso ustedes, teniendo virtualización en sus data centers, ya están en capacidad de entregar, están respondiendo, ¿verdad?, a lo que el cliente, a lo que el negocio les está pidiendo? Bueno, probablemente con virtualización luego ven a reducir los tiempos de provisionamiento de las aplicaciones, pero la operación no. La operación necesita de algo más que una herramienta de virtualización, que es una fotografía del servicio que va a comenzar a operar. Es como colocar el PC, lo que hablábamos, en el escritorio del individuo. Pusimos el PC y ahora ¿qué? ¿Cómo garantizo, por ejemplo, compliance con todas esas normas que hablamos, que eso es lo que define un proveedor seguro o no seguro? ¿Cómo garantizo que es ITIL compliance? ¿Cómo activo, por ejemplo, o cómo manejo la seguridad? Hay algunas normas de compliance que exigen que los passwords de los servidores, de los administradores de los servidores, se tienen que cambiar una vez al mes. Si ustedes tienen 3 servidores, eso no es problema. Pero si tienen 100 y tantos, y hacerlo de manera manual, aparte que tu proveedor de nube estaría teniendo acceso a tu información, pues eso no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces, hay ciertos compliance que exigen que esos cambios de pago, por ejemplo, se hagan de manera automatizada y sin involucrar a un humano. Entonces, se requiere algo más. ¿Ok? No solamente basta una imagen. Entonces, ese algo más se llama Cloud Maps. Ustedes vieron también en los que estuvieron en la sesión anterior, un Cloud Map no es sino la capacidad de dibujar procesos de manera gráfica, procesos de provisionamiento, ¿cómo no?, de infraestructura o de software, pero también manejar los procesos de cambio, de mantenimiento, de nuevas aplicaciones. ¿Ok? ¿Cómo esa nueva aplicación, por ejemplo, una vez que yo la pongo en producción, cómo estoy yo actuando sobre mis sistemas de cambio para mantener el compliance ITIL, por ejemplo? ¿Ok? Entonces necesito herramientas que pueda yo dibujar los procesos asociados a esa manera de operar mi data center, ¿no? Esas herramientas, por supuesto, en el caso de Cloud Maps, ya nosotros ponemos a la disposición de ustedes una cantidad de mapas para provisionar las aplicaciones complejas. No solamente la imagen de un servidor, sino, por ejemplo, provisionar una aplicación
de 3 capas, donde estoy provisionando el servidor de base de datos, la base de datos, la creación de la base de datos, crear las tablas, ¿ok? Crear las tablas de base de datos, crear el servidor de base de datos y provisionar la aplicación y provisionar los web servers. Todo eso visto como un servicio. Eso no lo logro simple con provisionamiento, con virtualización. ¿Ok? Entonces necesito contar con una librería, y eso es lo que parte del problema que resuelve Cloud Maps, librerías que me ayudan a gestionar, insisto, no solamente el provisionamiento de aplicación e infraestructura, sino toda la problemática del ciclo de vida de mi servicio. ¿Ok? Para ayudarme a hacer efectivamente, a lograr los compliance, a lograr establecer las mejores prácticas, y mi proveedor de servicio debe garantizarme esas capacidades. El proveedor de servicio que me muestra un portalito y lo está haciendo todo atrás a mano, pues quizás no sea el más conveniente, ¿verdad? Porque a mano significa más lento, ¿verdad? Por ejemplo, el amigo de NAP hablaba de tener que levantar un teléfono para buscar una resolución de un problema, por ejemplo. ¿Qué tal contar con la automatización en la resolución de esos problemas? Es decir, que el mismo sistema de monitoreo que incluye Cloud Service Automation, detecta el problema y lo corrija, dado que el estatus le identifica ciertas acciones y esas acciones se ejecutan a través de esa herramienta que permite orquestar el proceso que estamos pidiendo para su resolución. Y luego, el siguiente nivel, bueno, software as a service, pero no solamente el software as a service de mi data center. Poder consumir lo que otros ofrecen. Por ejemplo, Microsoft ofrece Office 365. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que implementar servidores de Office o de Exchange dentro de mi data center? ¿Por qué yo no hacer agregación? Ese es el concepto de agregación. Hacer agregación de servicios que se proveen desde otros data centers e incorporarlos bajo un portal único, como si fuera desde mi data center, entregarlos a mis clientes internos. ¿Ok? Y no solamente, y no teniendo que construir todo ese ecosistema yo dentro de mi data center, desde cero, tomándome los 8 meses. No, es la posibilidad de tomar lo que ya existe, agregarlo, incorporarlo. Mi cliente dice, oye, esto parece que está haciendo dentro de la empresa, pero no, estamos usando efectivamente proveedores que están en la nube, sin tener que construir desde cero, insisto, lo que se entrega de manera mucho más ágil y dinámica desde otros proveedores, que debo seleccionar de manera inteligente. HP y Adexus pueden acompañar a ustedes en todo este proceso. Hablábamos de que esto no es algo que se implementa de manera inmediata. Primero hay que entender, por ejemplo, qué servicios debo dejar dentro de mi nube o dentro de mi data center y qué servicios debo llevar afuera. Hacer análisis, por ejemplo, de conveniencia, bien sea financiero o de seguridad. Entonces, ustedes necesitan no solamente una empresa que les diga, aquí están los hierros, aquí están los software, aquí está, no, alguien que ayude a determinar una estrategia. Y ese es el tipo de cosas que podemos nosotros apoyarles. Planeación para construir y manejar. ¿Ok? Algunos casos de éxitos de clientes manejando sus nubes privadas. Aquí destaca el caso de la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá. Arrancamos con ellos infraestructura como servicio. Hoy en día ya tienen en marcha proyectos de software como servicio para todas las instituciones gubernamentales de Panamá. Para proveedores de servicios, HP certifica proveedores de servicios. Estamos en estos momentos en proceso con el caso de Adexus, con la idea de que ese proveedor de servicios efectivamente sea un proveedor de servicios al cual ustedes pueden confiar. HP pone, digámoslo así, su nombre y se responsabiliza por las capacidades de ese proveedor de servicios que utiliza las herramientas HP para entregar servicios de calidad y seguros. Todos los partners, ese programa lo hemos llamado, es un programa de proveedores de servicios Cloud Agile, es decir, que ustedes donde vengan esa marca es porque HP efectivamente ha confirmado, ha certificado la capacidad de ese proveedor. Y lo interesante es que la capacidad de ese proveedor puede eventualmente ser no solamente la de hostear o de manejar la nube de ustedes, sino también ustedes desde sus propios data centers poder salir a consumir, desde por ejemplo un Cloud System Matrix, ver por ejemplo el nombre de Adexus
entre las opciones que ustedes tienen para aprovisionar infraestructura de manera remota. ¿Ok? Y eso sobre un listado de partners llamados Cloud Agile. Estos son algunos de los proveedores que ustedes pueden apoyarse y que, insisto, esa capacidad de consumir infraestructura está integrada por diseño dentro de cada uno de los Cloud System Matrix que nosotros entregamos o ponemos a la disposición en nuestro catálogo. Cloud convergente, recordemos, es la capacidad de manejar infraestructura de manera convergente. No importa dónde esté, yo seguir teniendo gobierno sobre esa infraestructura, seguir teniendo el gobierno de la calidad y la seguridad de las aplicaciones, estén dentro o fuera de mi data center, y lo mismo con la información. Pero hacerlo sin perder la capacidad de escoger en un mundo, un ecosistema abierto, sin perder la confianza en lo que estoy consumiendo y hacerlo de manera consistente a lo largo de todos esos modelos de provisionamiento. Básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya resultado de interés y si hay alguna pregunta, pues también bienvenida. No sé si tenemos tiempo, 2-3 minutos, 2-3 preguntas, ¿puede ser? ¿Alguna? ¿Cuántos de ustedes tienen efectivamente virtualización en sus negocios? No, sin miedo. Hoy en día todo el mundo creo que pueden decir que todos tenemos virtualización. Ok. Vale. Está bien, o sea, es necesario, es una manera de ser ágil al menos en una parte de los procesos, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que de verdad están haciendo un buen trabajo en términos de reducir ese tiempo? ¿Cuántos proyectos están manejando? Decía un gerente de sistemas de HP, la corporación, decía, si el proyecto toma de más de 3 meses, no le sirve al negocio. Necesitamos implementar las soluciones con menos de 3 meses en el ciclo de vida de implementación. 3 meses ya es una eternidad en este mundo, ¿no? Entonces, si nosotros atacamos solamente provisionamiento, pero el resto de la operación lo seguimos haciendo de manera manual o artesanal, a mí me gusta decir, ¿no? No vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Y debemos entonces apalancarnos de todas las capacidades que el ecosistema pone a nuestra marcha. Bueno, muchas gracias entonces, ¿ok? A ustedes.